Ya está, cuando quieras. Bien, pues advertir a todo el mundo que se está grabando con la única finalidad de luego poder colgar esta sesión en YouTube y que quien no haya podido asistir antes, que lo pueda hacer cuando pueda. Pues empezamos. Buenas tardes, soy Conchi Ponce, la secretaria del colegio. Y os doy la bienvenida a esta sesión informativa y de debate que se ha organizado un poco por una parte a raíz de la intención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de redactar una nueva ley de accesibilidad y por otra parte por el compromiso del Colegio de Arquitectos de impulsar la formación en accesibilidad. En la mesa coloquio que hemos organizado, que le hemos llamado así, mesa coloquio, tenemos a Elena Guijarro, la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Tenemos a José Carlos Valero, arquitecto y jefe de Servicio de Accesibilidad e Infraestructuras de la Secretaría General de Bienestar Social. Tenemos a David García Manzanares, arquitecto municipal del Servicio de Licencias del Ayuntamiento de Ciudad Real, y a José Antonio Junca, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos y director del curso de Accesibilidad Universal en el Entorno, su segunda edición, que es el que hoy vamos a presentar. Y para aquellos que no conozcáis a José Antonio, me parecía un poquito importante contar su trayectoria. Su trayectoria profesional se ha distinguido siempre por su compromiso con la accesibilidad, tanto desde los puestos que ha ocupado en la Administración como durante el tiempo que optó por el ejercicio autónomo de la profesión. Es autor de distintas publicaciones, ha organizado numerosos ciclos informativos sobre el tema y ha redactado numerosos planes, proyectos, estudios y estrategias sobre accesibilidad. Por ejemplo, el Plan Integral de Accesibilidad de las Islas Canarias, el Plan Integral de Accesibilidad de La Laguna, el Estudio de Accesibilidad de Madrid incorporado al Plan General de 1997, la Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León, la Carta por la Accesibilidad del Patrimonio de la Dirección General de Patrimonio de Castilla y León, el Plan de Accesibilidad Universal de los Paradores de Turismo, el estudio de accesibilidad del Museo del Prado, numerosos estudios de accesibilidad para el Consorcio de Transportes de Madrid y un largo etcétera que no voy a seguir enumerando para que no nos quedemos sin jornada. Su vinculación con Castilla-La Mancha viene de antiguo en materia de accesibilidad, ya que realizó el Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha y la colección de informes y listado de comprobaciones allá por los finales de los años 90, y también el libro de Buenas prácticas en accesibilidad de Castilla-La Mancha en 2005 o 2006, creo recordar. Y esta vinculación sigue a día de hoy, ya que sigue colaborando con la Junta de Comunidades en la formación técnica en esta materia, en accesibilidad. Por todo ello, por todo esto, es por lo que nos pareció lógico aprovechar este vínculo para incorporarnos a este curso que él dirige, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos de Euskadi, que es online, por supuesto, si no, no tendría sentido, y en el que además participan varios arquitectos de Castilla-La Mancha, entre ellos José Carlos Valero y David García Manzanares, que hoy nos acompañan en la jornada. Y yo creo que sin más vamos a pasar a la mesa coloquio y bueno, ya sabéis que después abriremos un pequeño espacio de debate, entonces podéis intervenir quien queráis y también podéis hacerlo, si lo preferís, a través del chat. Y ya sin más, empezamos con nuestra mesa coloquio y le paso la palabra en primer lugar a Elena Guijarro, decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Elena, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo y bueno, pues espero que esto os dé la información que nosotros queremos transmitiros, que nos parece que es muy importante y que sea muy útil para todos vosotros y ya veréis que bueno, pues que yo creo que sí que lo va a ser. A ver, en primer lugar, deciros que el colegio como entidad de derecho público tiene una serie de compromisos con la sociedad y con los propios colegiados. Entonces, partiendo de que uno de los objetivos fundamentales del colegio
es asegurar la formación de nuestros profesionales, que los colegios profesionales existen para continuar la formación de los profesionales una vez que terminan sus carreras y en el ejercicio de la profesión, que nosotros estamos como colegio para prestar ayuda y asesoramiento técnico a nuestros colegiados y para dar un servicio a la ciudadanía y prestar también ese servicio no solo a los propios profesionales que forman parte de nuestro colegio, sino que nuestro trabajo se vea como un servicio a la sociedad en general. Y fundamentalmente nuestro trabajo como arquitectos es dar un servicio y crear espacios que den las mejores condiciones y el mejor uso para estos espacios vivideros. Entonces, desde el compromiso que tenemos de continuar con esta formación de nuestros profesionales, pues estamos viendo que continuamente estamos haciendo cursos, tenemos plataformas, bueno, tenemos un CAT estupendo, el Centro de Asesoramiento Tecnológico, que está prestando asesoramiento a nuestros colegiados. Y a través de esto nos hemos dado cuenta de que teníamos una asignatura pendiente y es que no tenemos cursos de formación en tema de accesibilidad. Y siendo un tema tan importante y siendo además como es nuestra obligación el formar debidamente a nuestros técnicos, pues nos hemos encontrado que se han ido produciendo una serie de circunstancias que nos han llevado a pensar que es casi obligatorio por nuestra parte el que demos difusión a este curso y que tomemos iniciativas de este tipo porque nos parece que es imprescindible. Hace poco tuvimos también pues, una reunión con la Fundación 11 y con CERMI, asociaciones que buscan que precisamente todos los espacios, edificios y espacios públicos cuenten con la mejor accesibilidad. Y ellos mismos nos dijeron que nosotros como profesionales somos al final los que, o sea, que deben empezar por nosotros como técnicos para mentalizarnos, porque nosotros somos los que dibujamos, diseñamos y hacemos, creamos esos espacios donde después van a vivir y van a utilizar todos los ciudadanos. Y digo todos porque todos, en las condiciones en que cada uno se encuentre, tienen derecho a utilizar estos espacios. Y ellos nos comentaron que era muy importante que desde el colegio se hicieran cursos y nos pusiéramos en el lugar de los usuarios, que pensáramos en que hay usuarios que no reúnen condiciones físicas, psíquicas y sensoriales suficientes para habitar cualquiera de los espacios que nosotros diseñamos y que les parecía fundamental que tuviéramos esa formación y que nosotros a la hora de diseñar tuviéramos muy interiorizado esas necesidades. Y es por lo que queremos y pretendemos que nuestros colegiados tengan clara esta función y sepan diseñar y partan de un análisis correcto. Después hablaremos, tenemos aquí como contertulios, además de José Antonio Junca, que es el experto, técnicos que están en la administración y que después nos van a hablar desde el punto de vista de la administración y de las normativas. A mí me gustaría que quedase claro que nosotros como arquitectos debemos ir más allá de la normativa y debemos asumir cuáles son las condiciones con las que nosotros tenemos que diseñar y sabiendo que eso es útil, seguramente cumplirá con la normativa. No hacerlo al revés, quizá luego ellos insistirán más en este punto. No chocarnos con la normativa como algo impuesto, sino que desde nuestro propio diseño tengamos interiorizadas las necesidades de esos espacios, tanto exteriores como interiores, que nosotros tenemos que diseñar para que ya sean espacios útiles para todos. También en ese sentido, bueno, pues efectivamente nos hemos dado cuenta que la accesibilidad es algo cotidiano que nos encontramos todos y en alguna ocasión también algún compañero comenta, nosotros podemos, o sea, no estamos hablando de hacer espacios para ciertas personas. Cualquiera de nosotros en un momento determinado tiene una minusvalía, tiene un impedimento para poder utilizar con normalidad cualquier espacio y por eso se llama la accesibilidad universal, porque tiene que ser para todos nosotros y en las mismas condiciones. Y luego hay otro tema que también estamos últimamente insistiendo mucho, porque es otro aspecto que nos preocupa de lo que es la calidad arquitectónica. Sabéis que hace poco se ha aprobado la Ley de Calidad de la Arquitectura. La arquitectura se considera ya un bien de interés general y estamos defendiendo desde todos los ámbitos posibles la calidad en nuestro trabajo.
Y desde aquí, como colegio, también entendemos que es imprescindible que nuestros colegiados y que nuestros profesionales sepan que debemos hacer arquitectura de calidad y una arquitectura que sea útil, que se pueda utilizar para todos y reúna las condiciones, es una arquitectura que va a tener mucha más calidad que cualquier otra. Entonces, son muchas las cosas, los aspectos y los criterios que nos llevan a pensar que, bueno, que el tener en cuenta la accesibilidad como algo fundamental dentro de nuestro trabajo es imprescindible. Y bueno, pues creo que son precisamente los expertos y los técnicos que llevan muchos años en el otro lado de la administración o incluso en el mismo lado que nosotros trabajando sobre este tema, los que nos tienen que dar las pautas y los que nos tienen que enseñar, porque bueno, pues es mucho más fácil cuando vamos de la mano de alguien que sabe y nos enseña. Entonces, nuestra voluntad es que estos cursos, que esta jornada de hoy sirva para eso y que, por supuesto, el curso que queremos difundir y convocar en octubre, del que después hablará José Antonio, pues animaros a todos a que profundicéis en ese tema y sobre todo a que tengáis muy claro que es un tema que no podemos tratarlo como algo que no sea intrínseco del propio diseño de la arquitectura. Y por mi parte, nada más. A mí me gustaría escuchar al resto de los ponentes. Pues muchas gracias, Elena, y voy a darle paso a José Carlos, si te parece, José Carlos. Sí, estupendo. Muchas gracias, Elena, muchas gracias. Agradezco la invitación a participar en este evento, que en realidad es un poco para calentar motores a la hora del curso de accesibilidad universal en el entorno, en su segunda edición, y que ahora con mayor precisión pues va a contarnos un poco José Antonio, ¿no? Actualmente yo trabajo en la Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social. Llevo en la Junta 26 años, en la consejería pues llevo 22 o por ahí. O sea que al final, pues mi trabajo, digamos que cuando estudiamos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, pues yo creo que nos ha pasado a todos que realmente no pensábamos nunca en trabajar en la administración pública, ¿no? A mí por lo menos yo tenía claro de que yo iba a trabajar en el ámbito privado. De hecho, he trabajado en el ámbito privado muchos años. Pero, bueno, lo que son las necesidades de la vida, pues he terminado en la administración pública, ¿no? Y sin embargo me he llevado la sorpresa de que en la administración también se pueden hacer cosas, ¿no? Y lo que nos habían contado en la escuela de arquitectura, que yo creo que siguen contando un poco misma cuestión de que la normativa había que buscar cómo saltársela y hacer caso omiso para tener una buena creatividad y un buen desarrollo de nuestro proyecto. Yo creo que es una falacia muy importante que yo me he ido dando cuenta a lo largo de los años, ¿no? Mi trabajo consiste fundamentalmente en supervisar proyectos de edificios nuevos, de servicios sociales de la propia Junta de Comunidades, y también hacemos el informe sectorial de accesibilidad para todo el tema de planeamiento urbanístico en desarrollo del artículo 135.2b del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo lo que voy a decir esta tarde son opiniones personales y, por supuesto, no estoy representando a la Junta de Comunidades, ¿no? Quería incidir un poco en lo que es el planteamiento de la nueva ley de accesibilidad, porque en pasado enero se puso en marcha la consulta pública previa del anteproyecto de ley de accesibilidad de Castilla-La Mancha. Tras el periodo de información pública se han presentado 46 aportaciones. Esas aportaciones han ido en torno a 4 preguntas que hacía la plataforma. La primera sería los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. La segunda sería necesidad y oportunidad de su aprobación. La tercera sería objetivo de la norma y la cuarta, posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias, ¿no? Aquí la participación ha sido variada, cada uno ha dicho lo que ha estimado conveniente, pero sí hay un cierto consenso en que
hay que sustituir la normativa existente que data del 94 por una nueva norma, ¿no? Y yo voy a intentar explicar también por qué se hace esto, ¿no? Pero también he detectado un cierto pesimismo en la obtención de resultados, ¿no? Sobre todo por falta de aplicación de la ley que existe, ¿no? Que realmente nos quejamos a veces de las leyes, pero también nos quejamos de que no se cumple la ley cuando existe, ¿no? ¿Por qué existe la necesidad de redacción de la nueva ley? La adecuación de los criterios establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se establece en diciembre del 2006 por las Naciones Unidas, da por resultado una serie de transposiciones al ordenamiento jurídico español, sobre todo recopilado en el Real Decreto Legislativo 1/2013, que muchos de vosotros pues, ya conoceréis, que es el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Esto ha hecho que todas las normas, las distintas leyes autonómicas que casi todas se promulgaron en los años 90, pues se queden desfasadas, ¿no? Y esto fundamentalmente yo interpreto que es por un cambio de modelo, ¿no? Y es fundamental que esto lo entendamos. Un cambio de modelo que ha cambiado de lo que es eliminar las barreras físicas, era lo que estábamos acostumbrados, a un modelo que se basa en derechos y que se basa en que todas las personas como ciudadanos tenemos derecho a ejercer nuestros derechos ciudadanos y a ejercer una vida normal sin trabas en cualquier tipo de servicio. Esto se ve muy bien en los textos de las normas legales, porque, por ejemplo, en la ley del 94, que ahora os diré mi valoración tras estos años de aplicarla, se basa, por ejemplo, hay cuatro grandes áreas temáticas, ¿no? Que es el urbanismo, edificación, transporte y la cuarta que sería señalización y comunicación. Así viene literalmente en la ley 194, ¿no? Estas áreas responden a un planteamiento sectorial y que provienen del modelo que ya he dicho de la eliminación de barreras, ¿no? Sin embargo, las nuevas leyes autonómicas el carácter y la ley de carácter básico estatal que han ido apareciendo como transposición de esta normativa internacional habla de accesibilidad universal. Y la definición de accesibilidad universal, bueno, todos lo conocemos, pero yo me gustaría repetirla. Es la condición que debe cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Esto significa que el modelo de accesibilidad universal, el ámbito de actuación principal, ya no es el que era, sino que ahora se centra en espacios, productos, equipamientos y servicios. Entonces tenemos que verificar que el servicio público pues cumple estos parámetros. Y además los incumplimientos derivados de esta normativa, además de ser una normativa de obligado cumplimiento, es que va directamente contra los derechos fundamentales de las personas, con lo cual tiene una repercusión jurídica mayor, ¿no? ¿Qué retos tendríamos para esta nueva ley? Yo, sin ánimo de ser exhaustivo, yo creo que hay cuestiones como la gestión de la accesibilidad o la integración de los avances tecnológicos que han quedado fuera de la aplicación de las normativas actuales, ¿no? Y que deben tener, es un reto para la nueva norma, ¿no? Pero hay cuestiones antiguas que venían ya recogidas en la antigua ley que, sin embargo, no se han puesto en marcha suficientemente, como son los sellos de calidad, de accesibilidad, o en Castilla-La Mancha concretamente lo que es el Fondo Regional de Accesibilidad, que nunca ha funcionado, o el Consejo Regional de Accesibilidad, ¿no? Que es un órgano consultivo en donde nos veríamos las caras tanto los ayuntamientos como los colegios profesionales, como las entidades ciudadanas, como la propia Junta, a la hora de coordinar y, ¿por qué no?, poner en valor las cosas buenas que se hacen, que son bastantes, ¿no? Y que muchas veces no se conocen, ¿no? Quería hacer unas últimas reflexiones en este tramo de mi intervención, porque, en mi opinión, la ley del 94 es una buena ley. Es una buena ley que ha dado juego, la verdad era de las que era punteras en su día, y según mi experiencia ha dado mucho juego a la hora de poner en práctica en el campo de la accesibilidad, ¿no? Lo que pasa es que, por distintos motivos, yo creo que en parte por falta de formación de los profesionales y de la ciudadanía en general, por no quizás no cambiar los clichés sobre lo que son las personas con discapacidad,
Eso se da uno cuenta cuando uno trabaja en la Consejería de Bienestar Social, en donde los técnicos no tenemos ni pajorea idea de lo que son personas con discapacidad, ¿no? Y muchas veces tenemos prejuicios que eso nos limita mucho nuestro diseño, ¿no? Y nuestro planteamiento, ¿no? Entonces, es muy importante que las soluciones lo hagamos con estas minorías, que al final son muchas minorías y al final es una mayoría, y no solo para ellas, ¿no? En plan un poquito paternalista, ¿no? Y además hay otra cosa que yo creo que hemos obviado, y es que la accesibilidad no es solo para personas con discapacidad, sino que es una ventaja para todas y cada una de las personas a lo largo de su vida y a lo largo del horario de su vida en el día a día, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy claro los diseñadores, ¿no? Esto tiene que ver ahora, la transferencia de todo esto supone que estamos en un ámbito totalmente transversal con la complejidad, con lo cual hay múltiples de actores invitados, con lo cual es un reto bastante complejo, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de los diseñadores, tanto ingenieros como arquitectos, eh, esto es un motor, o puede serlo, puede ser un motor de creatividad muy importante. Y por lo tanto, entiendo que es un nicho de negocio profesional importante. Esto lo han entendido algunas profesiones, como en el campo de la informática, en el campo de las telecomunicaciones, fundamentalmente, y que les está dando resultados, ¿no? Y quizás nosotros tenemos que buscar la manera de hacer lo mismo dentro de nuestras competencias, ¿no? Por último, quería terminar haciendo una simple pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ahora vamos a una nueva ley, vale, pero por muy buena que fuera la nueva ley, no creo que vaya a resolver por sí sola todos los temas pendientes que tenemos en la sociedad para integrar y para facilitar que todas las personas utilicen eh, todas sus cuestiones de vida habitual y diaria, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? Si realmente está bien tener una nueva ley, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es poner mecanismos de coordinación, participación, reflexionar sobre nuestros clichés y formarnos para intentar afrontar un reto independientemente de la ley que nos pueda venir, ¿no? Pues muchas gracias, hasta ahí. Pues muchas gracias, José Carlos. Un montón de temas sobre la mesa. Pues te voy a dar paso, David García Manzanares, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. José Carlos ha hablado desde la perspectiva de la administración autonómica. Yo voy a hacerlo desde la perspectiva de la administración local. Decía Elena que debemos ir más allá de la normativa y no empecinarnos en chocar con ella. Y me gustaría empezar partiendo de un ejemplo, de una anécdota. Quiero ir de la anécdota a la categoría. Como administración local, voy a compartir pantalla. Como administración local, decía, siempre se dice eso de que la administración local, los ayuntamientos, somos la administración más cercana al ciudadano. Y eso da pie a una serie de anécdotas curiosas. En este caso, en cuanto a accesibilidad, pues es muy frecuente que vengan vecinos a preguntar, a informarse, para saber exactamente cuál es la normativa que les afecta, qué es lo que deben hacer. Y no son pocos los casos en los que cuando mantienes un rato, una charla con uno de esos vecinos que viene a consultar, acabas dándote cuenta de que en realidad no te están preguntando por la normativa de accesibilidad para saber qué es lo que tienen que cumplir, sino más bien lo contrario. Como decía Elena, para chocar con la normativa, para ver cómo se la pueden saltar. A mí se me han dado varios casos de vecinos que al final acabas, dicho esto con la mejor intención posible, desenmascarándolos, porque acabas dándote cuenta de que vienen a preguntarte para ver la forma que tienen de eludir esa normativa, ¿no? Y llegados a ese punto, yo creo que debemos darle la vuelta. Lo ideal sería que todos estuviésemos concienciados y fuésemos empáticos, y entonces todo fluiría mucho mejor. Pero si no es posible, vamos a darle la vuelta. No pasa nada. Hagamos lo opuesto y aboguemos por menos altruismo y más egoísmo, porque de esa forma también podremos obtener resultados bastante interesantes. Cuando se me han dado estos casos, yo siempre he tirado de ejemplos como este, ¿no? Un informe de Tecnocasa del 2017
que dice que la diferencia en el precio entre una vivienda con ascensor o sin ascensor llega hasta el 29%, dependiendo de los barrios. Es un informe, un estudio en Madrid, y había de media ese 29%, ¿no? En función de si tenías ascensor o no tenía ascensor. Pero también el Colegio de Aparejadores de Zaragoza, en otro informe de ellos, hablaban de que la revalorización de un piso al instalar un ascensor podía oscilar entre los 5.000 euros si el piso se encontraba en una primera planta o incluso los 20.000 euros si el piso se encontraba en una cuarta planta. Y a todo eso debemos sumar las subvenciones, en este caso, las ayudas que convoca todos los años la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha para obras de accesibilidad. Es decir, por poner un caso concreto, supongamos un bloque de 4 plantas con 8 propietarios y viene un vecino a preguntarnos cuál es la normativa de accesibilidad, si está obligado a aceptar esas obras o no. Muy bien, yo le daría la vuelta, no intentaría convencerle de esos valores de la empatía y de las bondades de ese tipo de proceder. Le daría la vuelta, le haría estos cálculos. La instalación del ascensor a ese bloque de 4 plantas puede suponerle, tiramos por lo alto, 20.000 euros. El resto de obras que tengan que ver con ayudas para realizar esa instalación, vamos a ponerle también, tirando por lo alto, 12.000 euros. En total, 32.000 euros. Bien, eso nos da un coste por vecino, decíamos 8 vecinos en este caso hipotético, de 4.000 euros. Pero tenemos que luego, como hemos visto, la Junta de Comunidades da una subvención que llega hasta el 60% o incluso hasta el 80% si el solicitante es una persona con discapacidad. Vamos a quedarnos con el caso más desfavorable porque estamos viendo un vecino que viene a ver cómo saltarse la normativa. Bien, 2.400 euros. Es decir, el coste real que le supone esa obra al vecino estaría en los 1.600 euros. Pero como hemos visto en el estudio del Colegio de Aparejadores de Zaragoza, esa vivienda que está en la cuarta planta se ha revalorizado 20.000 euros. Es decir, al final de todo este proceso, el vecino, ese vecino que no quería instalar el ascensor, que quería poner trabas al resto de sus vecinos, en realidad no ha perdido dinero, ha ganado. Realmente al final ha ganado dinero, 18.400 euros, ¿no? Estos son unos números en un caso hipotético, pero lo más importante es que ese vecino que ha ganado dinero, fenomenal para él, vamos a convencerlo así, pero es que hay otro vecino con discapacidad que ha ganado mucho más que él. Ha ganado a recuperar una vida, tener una autonomía y poder entrar y salir de su vivienda con absoluta independencia. Estos números, como digo, se basan en el estudio que he citado del 2017 de Tecnocasa y en el estudio del Colegio de Aparejadores de Zaragoza. Pero si nos metemos en idealista, podemos comprobar casos como este. 2 pisos con 60 metros ambos, 2 habitaciones, ambos exteriores y ambos en el mismo barrio, en Madrid, y buscado este anuncio el mismo día, en la misma fecha. El que no tiene ascensor se vende por 80.000 euros, el que tiene ascensor se vende por más de 128.000. Otro caso, 2 pisos de 100 metros cuadrados, igual que el caso anterior, 3 habitaciones, exteriores y ambos en el mismo barrio, en Palomeras, en el barrio de Vallecas, en Madrid. El que no tiene ascensor se vende por 175.000, el que tiene ascensor se vende por 250.000. Aquí estamos hablando de una diferencia en 100 metros cuadrados de 75.000 euros. Bueno, pues realmente lo que debemos hacer es convencer a esa gente que se empecina, como, insisto, como decía Elena, en chocar con la normativa, en que realmente no es necesario que sean bellísimas personas y que tengan capacidad para empatizar con el resto de la población con una discapacidad. Basta con que sean egoístas, basta con que solamente piensen en ellos mismos y apliquen ese egoísmo a sus intereses. Porque eso, paradójicamente, acabará redundando en un mayor altruismo, una mayor generosidad y un mayor beneficio para el resto, ¿no? De todos modos, como os decía, esto era ir de la anécdota a la categoría. Visto este ejemplo, debemos decir que no podemos quedarnos en esta situación, no podemos quedarnos con esa visión reduccionista de que la accesibilidad es instalar rampas y ascensores. Eso es algo, como decía
José Carlos, que pertenece a los años 80, ¿no? Principios de los 90. Realmente hoy en día estamos en otro punto, ¿no? Estamos valorando los derechos de las personas. Casi no habría ni que hablar de accesibilidad, sino únicamente de derechos de cualquier persona, y cada persona pues tenemos nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, no se trata solamente de una cuestión de accesibilidad física, debemos valorar otras cuestiones como la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad sensorial. Pero bueno, este caso que os he comentado, esta breve anécdota, nos puede servir para tomar conciencia y para darnos cuenta de que esta accesibilidad nos afecta a todos y que en todo caso, apelando una vez más a ese egoísmo individual, pues puede suponer una oportunidad de negocio, ¿no? Como también hemos comentado, como ha comentado el propio José Carlos antes, ¿no? Bueno, pues es una oportunidad de negocio efectivamente para los arquitectos. No pasa nada por verlo así, si eso nos hace mejorar profesionalmente y como técnicos, y sobre todo, en este caso, nos hace servir de ayuda a nuestros vecinos que demandan esa accesibilidad, pues veámoslo como una oportunidad de negocios para los arquitectos, ¿no? Y en ese sentido, creo que el curso que estamos hoy aquí presentando, pues puede ser una oportunidad para todos los técnicos que estamos aquí, ¿no? Así que simplemente quiero abogar, finalmente una vez más, por lo que reza esta pancarta. Abajo el altruismo y arriba el egoísmo. Pensemos así, seamos egoístas, porque eso acabará siendo positivo para toda la sociedad. Y bueno, pues con esto acabo y doy, creo, paso a José Antonio, que nos contará exactamente de qué forma podemos sacar y hacer ese nicho de mercado profesional que decía José Carlos, ¿no? Pues José Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Conchi, David. Muchas gracias, Elena. Bueno, para mí es un verdadero placer compartir esta sesión con todas vosotras, con todos vosotros, por muchas razones, ¿no? Yo no soy Paco Umbral y, por tanto, no he venido a hablar de mi libro, pero sí un poco de mi curso, de nuestro curso de accesibilidad. Pero antes me vais a permitir que diga una breve reflexión. Primero quiero agradecer muy sinceramente al Colegio Oficial de Arquitectura de Castilla-La Mancha su compromiso con la causa de la accesibilidad universal y, por supuesto, con el interés mostrado en relación con el curso sobre accesibilidad universal en el entorno, que en su segunda edición abrirá sus puertas online el próximo martes 3 de octubre. En relación con la primera parte de esta sesión, además de lo ya dicho por las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, con las que concuerdo plenamente, la decana del colegio, Elena Guijarro, el arquitecto de la Junta de Comunidades, buen amigo y compañero en tareas de formación, muchos años, José Carlos Valero, y también con David García Manzanares, que además con este tema de las cifras, decía el refrán aquel, obras son amores y no buenas razones, pues en este caso cifras son amores y menos convencimiento y menos palmaditas en la espalda, ¿no? Me ha gustado. David, arquitecto municipal de la muy dinámica Ciudad Real. Solo quería, respecto a lo que ya habéis apuntado, ideas muy sólidas y muy consistentes, añadir dos apuntes muy diferentes. En primer lugar, quisiera tener un sentido recuerdo a la figura de Ana Quintanilla García, adalid de la lucha por la accesibilidad en estas tierras castellano-manchegas, mujer íntegra y siempre en primera línea en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad desde su desempeño tantos años al frente de COCENFE Castilla-La Mancha, también como concejala del Ayuntamiento de Albacete y desde el compromiso por los derechos de la mujer, en especial en el medio rural. Ana nos dejó el pasado mes de diciembre, pero su recuerdo permanece vivo. El segundo apunte al hilo de mi conocimiento de la realidad de esta comunidad autónoma
tan querida, en materia de accesibilidad conviene echar la vista atrás y comprobar que Castilla-La Mancha fue la tercera comunidad autónoma española que aprobó normativa propia en materia de accesibilidad. Tras el País Vasco, que aprobó su normativa primera en accesibilidad en entorno urbano en 1981, y Cataluña, que la aprobó en 1984. Dado que el primer decreto castellano-manchego en materia de accesibilidad data del año 1985, concretamente el decreto 71/85, que seguramente todos recordaréis, porque solamente han llovido 38 años desde entonces, sobre medidas de eliminación de barreras arquitectónicas. Por otra parte, la vigente Ley 194 y su desarrollo mediante el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, aprobado en el 97, han sido un marco jurídico regulador de la materia muy avanzado para el momento en el que fueron aprobados, si bien en la actualidad parece conveniente su puesta al día, como muy bien ha apuntado anteriormente José Carlos. Al objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, Castilla-La Mancha se dotó de una metodología propia muy innovadora al elaborar, y te agradezco mucho, Conchi, la referencia a todos estos trabajos, el Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, el documento de informes y listados de comprobación y el libro de buenas prácticas, en el que se reflejaron ejemplos de más de 30 realizaciones de referencia, todas ellas en Castilla-La Mancha, y que no hice solo, que hice con el equipo espléndido que siempre tuve de mi empresa Sociedad Técnica Socitec, y que me alegra mucho que esta tarde esté acompañándonos y asistiendo a esta sesión María Gómez de Haro, y he visto que también está mi amigo Rubén Amigo, con lo cual, pues, dos de mis mejores colaboradores. Bueno, ahora ya paso a informaros sobre el curso de accesibilidad universal en el entorno, y en ese sentido iba a compartir. Yo pensaba ir haciendo un recorrido por el folleto que hemos editado, pero he cambiado a última hora el programa, porque más que leeros el folleto como un loro, pues prefería daros 10 razones para hacer el curso. En todo caso, voy a intentar compartir lo que sería la portada del documento, del folleto, que os enviaremos con mucho gusto para que la podáis tener. Vamos a ver si soy capaz de compartir esto. Un segundito, porque la verdad es que soy más analógico que otra cosa. Vamos a ver. Antes lo hemos probado y ha salido bien, pero eso no significa nada. Vamos a ver dónde tengo yo, que he perdido bastante el... ¿Quieres que lo comparta yo, José Antonio? Porque he pensado... Uy, pues fantástico, me haces un gran favor, Conchi. Me lo has enviado antes, ¿no? Me lo has enviado, sí. con lo cual Me lo yo he lo mandado tengo. antes, pues fenomenal. Vale, pues voy a ver fenomenal. si lo comparto yo. Y ya os digo que vais a ver la portada, pero digamos que yo lo que quería era un poco ceñirme a 10 razones para poder realizar el curso. Un segundito y Sí, comparto. sí. Estaba abriéndolo, estaba descargándolo. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? Ahí está, perfecto. Vale. Lo hago más pequeñito, ya Haces tú un me poco más dices. pequeñito y lo vamos, si quieres, a tu buen criterio lo vamos circulando. Este es un poco la portada del curso de accesibilidad universal en el entorno, lo que hemos llamado el acrónimo. Ya sabéis que en esta vida, si no utilizas un acrónimo, la gente piensa que eres un pringao, ¿no? Entonces tenemos que ponerle lo de CAUE, en este caso el 2 es porque es la segunda edición, ¿no? Y os comento un poco esas ideas para animaros a embarcarse en este curso. Primero deciros que el curso está organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vasco, y os agradezco la presencia en esta sesión de Amaya Garay, compañera ingeniera de caminos y organizadora del curso como gerente que es del colegio, y con el apoyo institucional y económico del Gobierno vasco a través de la Dirección de Vivienda.
Surge como una experiencia piloto de formación dentro de la Estrategia Vasca de Accesibilidad y de su plan de acción. Pero aunque este curso nace en Euskadi, se proyecta en toda nuestra geografía y además es online. De modo que igual se puede cursar desde Tomelloso, por aquello de ser la cuna del gran Antonio López, de Buenos Aires, pasando por Badalona o cualquier otra ciudad que nos venga a la memoria. Primera razón para embarcarse en este curso. Primero, bueno, ya de alguna manera ya lo habéis dicho los demás, el tema de la accesibilidad universal es apasionante, tanto técnica como humanamente. Van a ser, 10 ráfagas, ¿eh? Segundo, la formación en accesibilidad universal es indispensable para el ejercicio profesional, no solo para dar cumplimiento al marco jurídico regulador, sino para dotar de calidad a los proyectos, como decía la decana. El arquitecto finlandés Alvar Aalto, que como todos sabemos fue un arquitecto de una enorme talla, el objetivo de la arquitectura es hacer la vida más humana. Ese objetivo es totalmente inalcanzable si no proyectamos en clave de accesibilidad. La cuarta razón, me refería a Aalto, ahora me refiero a María Zambrano, filósofa y pensadora malagueña. Decía que debemos ir en pos del equilibrio vital y existencial. Sin aplicar de forma pragmática los criterios de accesibilidad en nuestros trabajos, dicho equilibrio no será posible. Pensemos, por ejemplo, en los extremos vitales, desde la infancia hasta la vejez. Quinta razón, el curso es un recorrido completo, ágil, variado y ameno, parece que lo estoy intentando vender, ¿no? A través de la accesibilidad en sus diferentes facetas, que son muchas y diversas. Ya lo habéis dicho, es decir, que no estamos hablando únicamente de una rampa, que por supuesto también, porque hay rampas, como yo siempre digo, que hay que ponerles una T delante, porque no son rampas, son verdaderas trampas, ¿no? La sexta razón, el curso combina, también hemos procurado de forma equilibrada, los fundamentos, las claves de la accesibilidad, los cimientos, con la praxis, con las aplicaciones, exponiendo al detalle ejemplos de realizaciones, de planes, de proyectos en cada uno de los ámbitos. Séptima, el curso despliega los conocimientos de accesibilidad más actualizados en las voces y en la experiencia de más de 77 profesionales de acreditada experiencia en la materia. Ni que decir tiene que es la mejor oferta existente de lejos en nuestro país en este tema. Por ejemplo, por poneros un botón de muestra, y también lo comentaba al inicio Conchi, desde Castilla-La Mancha intervienen, y los cito por orden alfabético, David García Manzanares, Elia Gutiérrez, José Carlos Valero y Emilio Velado. Ahí es nada. Como veis, además, 4 arquitectos, bueno, 3 arquitectos y una arquitecta. Quiero deciros que, aunque el curso surja del Colegio de Ingenieros de Caminos, como veis, obviamente, porque este es un trabajo de equipo entre distintos profesionales y además profesiones que son absolutamente hermanadas una con otra, pues no hemos hecho distingo si era arquitecto, ingeniero o, por ejemplo, catedrático de Psicología Ambiental, como José Antonio Corraliza, que es otro de nuestros profesores del curso. No voy a citaros todos los profesores porque no acabaríamos en mucho rato. Sí anunciaros que, igual que ahora os facilitamos el folleto del curso que os estamos mostrando, en pocos días también os haremos llegar el folleto del cuadro de profesorado. Pasamos a la octava razón. El curso se programa de modo tal que permite cursar sus 123 horas lectivas conciliando la vida profesional y personal, al agruparse en sesiones los martes y jueves en franjas horarias en torno a las 3 horas de duración. Veréis en el programa que hay sesiones un poco más cortas, otras un poco más largas, pero en ese orden, 2 horas y media, 3 a lo sumo, la más larga son 4 horas en un caso excepcional, lo cual permite asimilar los contenidos de forma gradual y sin generar fatiga ni estrés. A todo esto deciros que el curso empieza el 3 de octubre, pero acaba a finales de mayo, que sí que hay un tiempo
decantado, en el que por supuesto además están las vacaciones, los periodos de Navidades, Semana Santa y todas estas cosas. Bien, llegamos a la penúltima de las razones para hacer el curso. El curso en su versión completa, me estoy centrando en la versión completa, plantea la redacción de un trabajo fin de curso, lo que llamamos el TFC, que no es una espada de Damocles, es una oportunidad para aplicar todos aquellos conocimientos adquiridos a lo largo del curso en un tema de interés seleccionado por cada alumna o alumno. Es el propio alumnado el que elige el trabajo que desea realizar. El trabajo fin de curso no es una atadura, sino una oportunidad. Y para ello, el curso pone a disposición del alumnado la figura de las tutoras y tutores que darán apoyo, orientación y seguimiento para la realización de estos trabajos. Y la última, que no por ello la menos importante, el curso proporciona un acervo de documentación de muy alto nivel, muy completa, bien organizada, cuyo valor intrínseco os diría que trasciende el tiempo de realización del curso. A lo que hay que añadir la publicación con carácter semanal de los boletines de dinamización, elaborados por el dinamizador del curso, al que también saludo por estar asistiendo a esta sesión, mi buen amigo el ingeniero de caminos José Antonio Tabernero, atento a la actualidad de todo lo relacionado con lo abordado en el curso durante cada semana del mismo. Es decir, el boletín aborda por adelantado temas de actualidad relacionados con lo que vamos a trabajar a la siguiente semana. Por daros una idea, en la primera edición me parece que la base de datos de mi tocayo Tabernero pues estaba en torno a las 3.000 referencias. En breve, vale la pena hacer este curso, es una gran oportunidad, pero no solo de formarse en accesibilidad, sino en adquirir una nueva visión, una nueva perspectiva profesional a través de la accesibilidad desde el rigor, desde el respeto y desde el compromiso. Por eso, finalmente, deciros que os esperamos el martes 3 de octubre para dar comienzo al curso. Y por favor, si lo consideréis interesante, correr la voz, porque no quiero ser crudo al final, pero sin vuestra participación el curso, pese a todo lo dicho, está muerto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Antonio. ¿Dejo de compartir? ¿Quieres que hagamos un recorrido o dejo de compartir? Yo creo que puedes dejar de compartir porque os vamos a mandar el folleto a todas las personas que estáis conectadas a la sesión. Bien. Pues... No sé si os he convencido o os he quitado la idea, pero bueno, espero que más bien ha sido lo primero. Tú comentabas, bueno, si acaso luego te lo pregunto, digamos que abrimos tiempo de preguntas para quien quiera intervenir. Si alguien quiere intervenir, preguntar algo a cualquiera de ellos. No veo manos. En el chat tampoco hay ninguna consulta, no hay nada. No, yo, bueno, pues empiezo, pero es una pregunta más bien práctica porque, no sé, o sea, has comentado que se puede hacer en todo el curso, pero se puede hacer por módulos, por supuesto. Y echándole un vistazo a en la página donde yo me había parado, veo que hay como ámbitos, especialidades. ¿Nos lo podrías contar un poquito? Porque puede que haya gente interesada. Lo que pasa es que, bueno, cuéntanos. Sí, efectivamente. Me he centrado mucho en el curso completo porque es lo que os recomendamos, claro, ¿no? Pero eso es como cuando vas a un restaurante y el MED se empeña en que tomes el menú de degustación, ¿no? Que es el que vas a salir mejor servido. Pero yo también os debo decir que este curso es flexible y que tiene 7 especialidades, no una ni dos. Os las enumero. La primera es nuevos enfoques de la accesibilidad universal, donde hemos metido todo el tema de accesibilidad TIC, por ejemplo, la accesibilidad cognitiva, entre otros temas. La segunda aplicación es los planes integrales de accesibilidad,
que como sabéis es una herramienta muy importante, muy valiosa para mejorar la accesibilidad de nuestros municipios, de nuestras ciudades. Bueno, pues ahí explicamos cómo se hacen estos planes de accesibilidad, porque como todo en la vida, las cosas se pueden hacer bien o mal, es preferible hacerlas bien. El tercer tercer ámbito es la movilidad y transporte. El cuarto, los parques y los jardines. El quinto, muy potente, es el urbanismo. Para que os hagáis una idea, los anteriores estábamos hablando de una carga lectiva de 23 horas que incluye dos bloques que consideramos fundamentales o básicos dentro de la primera parte del curso, que sería el bloque número 1, que atiende a las necesidades y los requerimientos de la diversidad humana, que nos parece fundamental y por eso empezamos por ahí el curso, en el que participarán personas de las diferentes organizaciones de personas con discapacidad, de personas mayores, de infancia, etcétera. Y el segundo bloque, que es común a todas estas especialidades, es el del marco jurídico regulador, que también consideramos que es clave para poder desarrollar luego las distintas aplicaciones. Bueno, me había quedado en el urbanismo. El urbanismo, para que os hagáis una idea, es un bloque de 30 horas lectivas. Por supuesto, con la misma carga lectiva está la arquitectura, que tiene otras 30 horas, y la última, la séptima especialidad, aborda el tema del patrimonio monumental, que como sabéis siempre ha sido un tema un poco tabú y que realmente, por supuesto, hay soluciones adecuadas de accesibilidad respetando el carácter del patrimonio, ocio y turismo. No sé si más o menos Conchi he respondido a la pregunta que me hacías. Sí, bueno, porque es que justo como me había parado en esa página y lo habíamos hablado nosotros, sí, que estaría organizado por módulos que se pueden cursar uno o varios, y no, pues lo que ocurre es que quizá por precio ya llega un momento que, pues que merece la pena, según lo que vayas a cursar, a lo mejor hacer el curso completo. Sí, seguramente. Aunque también hemos intentado, por supuesto, que este curso, quizá ahora no toca eso, pero estamos hablando de un curso de accesibilidad. Lo que no queremos es que bajo ningún concepto el tema económico sea una barrera, es decir, que también el curso sea accesible económicamente. Hay unas tarifas generales, unas tarifas especiales para colegiados. Deciros que, por supuesto, para los colegiados del Colegio de Arquitectura de Castilla-La Mancha aplicaríamos esas tarifas de colegiado, tanto de curso completo como si haces el curso por especialidades, ¿no? Y también vamos a disponer de una serie de becas que seguimos trabajando en conseguir el máximo número de becas, o bien parciales o bien de curso completo. También creo que vi que si cursabas más de 2 módulos, había luego un descuento por los módulos siguientes y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pero toda esa información, José Antonio, entiendo que nos la vas a pasar para que nosotros le demos traslado a todos los asistentes. Sin duda alguna. Hemos ultimado ya el folleto de difusión del curso, incluso con el calendario ya con las fechas concretas. Estos cursos no es un seminario como el que tengamos esta tarde, que bueno, pues tú puedes sobre la marcha asistir al mismo. Esto requiere organizarte y por eso en el programa vais a ver incluso el calendario con los días y las horas en que vamos a realizar el curso desde su inicio hasta la finalización del mismo. Hay una consulta en el chat de Ricardo García Espinosa. No sé si tiene micrófono y la quiere plantear directamente. Una pregunta directamente para José Carlos Valero. Ricardo, ¿tienes micrófono? ¿O prefiere que la leamos nosotros? Da igual. ¿O la leemos nosotros? Dice, me gustaría preguntar a José Carlos Valero cuál es su opinión en cuanto a la concertación administrativa para el planeamiento y qué mejoras caben para la gestión y desarrollo de suelo. No tiene micro, dice, no tengo micro, ha dicho al final. Sí, bueno, a ver, yo no soy especialista en la concertación interadministrativa,
pero sí es verdad que llevamos años, concretamente desde el año 2005, emitiendo lo que es el informe sectorial de cumplimiento de la normativa de accesibilidad sobre los planes de ordenación territorial y urbanística, ¿no? Y eso a mí me ha enseñado mucho. La verdad es que veo que es una herramienta muy interesante, bastante desconocida, salvo los equipos redactores de planes, que por supuesto lo conocéis. Es único a nivel nacional, lo cual me llama la atención. Y sin embargo, yo le doy mucha importancia, ¿no? Porque es una herramienta que ha permitido poner un poco en la agenda de muchos municipios la accesibilidad. Según mi experiencia, hay municipios que sus equipos de gobierno, pues en determinado momento, tienen mucho interés en la accesibilidad por demanda de los vecinos. Hay municipios que no. Hay otros municipios que pasan totalmente y van a intentar escamotear en la normativa de accesibilidad y pasa lo mismo con los equipos redactores, ¿no? Este tipo de concertación es muy importante porque tú puedes ser un buen equipo redactor, ¿no? Formado por ingenieros de caminos normalmente o por arquitectos, pero eso no quita de que hay que velar un poco por esta cuestión, sobre todo de los cascos urbanos consolidados, ¿no? Entonces, quizá en algunas ocasiones se ve como una rémora, como unas pegas que hay en el trámite de aprobación. Desgraciadamente, y yo aquí, es opinión personal mía, de que la Consejería de Fomento de la Junta no ha dado la talla en estos últimos años. Es verdad que poco a poco va cambiando y se van preocupando un poco más de esto, pero realmente ellos deberían hacer cumplir la normativa vigente y entre ellos la accesibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que los técnicos redactores, los equipos redactores, tenemos que considerar este informe sectorial de accesibilidad, que realmente es preceptivo, pero no es vinculante, como una herramienta para también ofrecer a sus clientes, en este caso los ayuntamientos o la propia Consejería de Fomento, que realmente este tema sí debe ser contemplado, ¿no? Entonces yo creo que en vez de considerarlo como un problema, podéis a lo mejor considerarlo como un requisito que nos da pie para que nosotros, para también lo que decía yo antes de la creatividad, ¿no? De profesional, ¿no? Que realmente mejorar nuestro trabajo e incorporar cuestiones fundamentales, sobre todo en el casco urbano consolidado, que aparentemente es el que no aparece en la normativa, ¿no? Yo una crítica que hago a toda la normativa de accesibilidad en el tema de urbanismo es que aparece muy rápidamente diciendo todo plan de ordenación cumplirá la normativa de accesibilidad. Y sin embargo, luego la normativa de urbanismo lo que hace va dirigida exclusivamente al proyecto de urbanización y nada al planeamiento, nada al plan. Y según mi experiencia, cada cosa tiene su motivo, ¿no? Si yo llego al plan al proyecto de urbanización a ejecutar una calle por obra pública ordinaria en un ayuntamiento y realmente yo ya tengo todo fijado, tengo las rasantes, tengo las alineaciones, tengo todo prefijado, tengo las circulaciones de vehículos, tengo la importancia y la jerarquía del viario, tengo las instalaciones prefijadas, entonces poco margen de maniobra tengo yo a la hora de urbanizar. Entonces, claro, es un milagro que se haga un urbanismo accesible, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un drama en nuestras pequeñas ciudades, hay un drama tremendo en que hay muchas personas que no pueden salir autónomamente de sus casas, personas envejecidas, en donde con calles con topografía horizontal, con unas anchuras grandes de vía pública, de calle, con unas aceritas de medio metro con la farolita en medio del medio metro. Con lo cual, y hay un problema tremendo porque muchas veces la falta de hacer unas ordenanzas o hacer una norma a nivel municipal lo que hace es facilitar que no haya problemas entre los vecinos, ¿no? Aquí llegan muchas denuncias de personas que no pueden salir autónomamente de su casa y que además se ven obligados a utilizar el vado vehicular del vecino para salir al pavimento, a la vía rodada, para trasladarse, ¿no? Y entonces eso genera
continuamente conflictos entre vecinos, ¿no? Entonces, la única manera es que lo regule, porque además tampoco se puede permitir que cada uno haga lo que quiera, ¿no? O sea, hay personas que quieren hacer una rampa en su casa y la hacen, pero la hacen fuera, sin aplicar normativas, sin las pendientes adecuadas, sin los elementos de barandilla adecuados, sin elementos de diseño adecuado. Entonces, todo eso son asignaturas pendientes que tenemos y ya no es cuestión de que haya mala topografía o haya protección histórica, que también lo hay, pero todos esos son retos de diseño para el proyectista, ¿no? Entonces yo creo que la concertación administrativa es fundamental, que ahora mismo tenemos la suerte de disponer del informe sectorial de accesibilidad en Castilla-La Mancha, no se sabe hasta cuánto tiempo, porque en cualquier momento vendrán alguien y dirá que es una cosa que estorba. Y ahora mismo yo creo que tenemos una cierta dinámica en donde muchos equipos de redactores de planes lo hacen bastante bien dentro de lo que lo que hay, dentro de lo que tenemos y dentro del contrato que tenemos, ¿no? Que esa es la otra problemática que tenemos en la accesibilidad, ¿no? Que es una disciplina relativamente joven que tenemos que integrar dentro de nuestro quehacer profesional, y eso nos genera, en primer lugar, nos genera un mayor tiempo de dedicación, con lo cual, al final, nuestros exiguos honorarios, tanto en edificación como en urbanismo, pues se ven minorados, ¿no? Entonces, yo creo que, entroncando un poco con lo que ya se ha dicho, tenemos que ir a una profesionalidad y a una calidad de lo que hacemos. Y sobre todo, podemos actuar y influir en la realidad también educando a nuestros clientes, muchas veces pues el propio ayuntamiento, ¿no? Que no había caído, o que a lo mejor tenía una idea un poco genérica y no sabía cómo abordar el tema, y nosotros como profesionales debemos ofrecer esas alternativas. Yo creo que ahí está un reto profesional y lo bonito que tiene todo esto. Y luego, pues la problemática, pues ya está, ¿no? O sea, la accesibilidad no está inventando la problemática, sino que la problemática está, ¿no? No sé si te he contestado, pero bueno, yo tendría mucho que decir en este tema. José Antonio. Sí, si me permites. Bueno, os confieso una cuestión interna. En los cursos que damos, José Carlos y yo, utilizamos la técnica de irnos interrumpiendo, entre comillas, continuamente, y ahora voy a aplicar esa misma técnica al hilo de la pregunta, que es muy interesante, ¿no? Porque, claro, las cosas hay que hacerlas en el momento oportuno, ¿no? Es decir, la accesibilidad generalmente se considera tarde, cuando se considera. Y esto es muy difícil luego de superar, porque, claro, hay que empezar desde la fase de planeamiento, por todo lo que tú has dicho, es decir, porque si no, puede resultar demasiado tarde, pues, oye, por ejemplo, ya que estábamos con la rampa, el desarrollo de una rampa, pues hay veces que una rampa de una pendiente como la que debe ser, no una pendiente matadora, pues necesita un espacio y un desarrollo, y como eso, muchas otras cosas. Si tú haces una urbanización, tiene que ser sobre una parcela que sea adecuada. Tú no puedes plantear, dice, no, la vivienda, el edificio es accesible. Sí, pero usted, si sale a la calle, hay un estudio de hace unos años de la Fundación 11, el Observatorio de Accesibilidad a la Vivienda, que es bastante elocuente. Llegan a la conclusión de que el 2% de los edificios de vivienda en España son accesibles. Y yo, cuando leí, digo, pues qué optimistas son, porque realmente yo creo que ni llega siquiera a ese 2% de viviendas accesibles, sobre todo en el concepto de accesibilidad que estamos hablando, no solamente la accesibilidad física, sino desde todos los puntos de vista. Luego hay cuestiones que no vienen en normativa y que inciden directamente, como es la invasión del dominio público en las viviendas de los cascos urbanos consolidados, en donde para entrar en mi vivienda tengo un par de escaloncitos que están en el dominio público, con lo cual, aunque yo quisiera hacer ahí una rampa en la puerta, los ayuntamientos me lo deniegan, ¿no? Y los arquitectos municipales tienen ahí un dilema, ¿no? Y luego los alcaldes y concejales tienen otro, porque yo la situación que me he encontrado es que ellos dicen, bueno, yo le permitiría a esta señora hacer su rampa en la puerta, porque es una señora mayor que se ha caído, que necesita una rampa, pero si le doy permiso a ella, le tengo que dar a quién no le doy permiso en el pueblo, ¿no? Entonces, eso
pues está estupendo, pero lo tienen que regular. A lo mejor es simplemente hacer una ordenanza, ¿no? Pero tienen que regularlo, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra cosa que me he encontrado que no viene en la normativa y que mata los itinerarios peatonales accesibles en todas las calles son las entradas de vehiculares a cada parcela, ¿no? O sea, en nuestro ámbito que de Castilla-La Mancha no son grandes edificios que tienen una entrada vehicular por manzana, sino que son múltiples entradas vehiculares que entran a las viviendas de los pueblos, ¿no? Y entonces eso tiene que estar regulado, porque si no, cada uno hace lo que le da la gana, con lo cual, aunque tengamos una acera de una dimensión adecuada, dejando el 1,80 que nos dice ahora la orden TMA 851, del 2021, aunque lo hagamos, luego es imposible que haya unas pendientes transversales inferiores al 2%, con lo cual nadie, ni la persona más... Y además, otra cosa que quería apuntar es que nosotros recogemos aquí quejas y denuncias sobre accesibilidad, sobre todo cuando cuando no lo tramita el ayuntamiento, ¿no? Y hay muchas denuncias que no lo hacen personas con discapacidad, lo hacen personas que a lo mejor son chicas jóvenes, matrimonios jóvenes que tienen niños que piensan que tienen su niño con el carrito o con los mellizos y que es una gincana absolutamente entrar y salir de su casa o ir al mercado o ir a la iglesia o ir al edificio municipal, ¿no? Entonces todo eso yo creo que lo tenemos que pensar. Es verdad que hay una línea, ¿no? Lo que es el campo edificatorio con la normativa de edificación y el campo urbanístico, ¿no? Con la normativa urbanística, pero ahí somos profesionales, o sea, podemos aportar soluciones que resuelvan problemas. Y luego, pues, vender eso, ¿no? Porque, claro, luego nos quejamos, pero es que tenemos que hacernos imprescindibles, tenemos que hacer que no seamos un mal necesario porque me tienen que pagar los honorarios porque no queda más remedio legalmente que contratar a un arquitecto, sino lo que tenemos que hacer es que realmente la ciudadanía entienda que contratar a un profesional, igual que cuando alguien con un capricho encarga a un diseñador de interiores que haga una tienda y no le genera ningún problema porque ve que hay un valor añadido en su producto, en su servicio, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y tenemos que ponernos el disco de que somos necesarios, que no cobramos, que cobramos lo adecuado y que nos tienen que pagar, porque eso es un drama, ¿no? Lo digo yo, que yo no he podido sobrevivir en el campo privado como arquitecto, porque no procedo de una saga de arquitectos, se me ocurrió estudiar arquitectura cuando no sé por qué, y entonces resulta que no he podido sobrevivir en el campo de arquitectura y a mis años, pues, pero bueno, he encontrado, digamos, un segundo amor, ¿no? En la administración pública, y ahora sí soy un convencido de la función pública y del servicio público, ¿no? Que tenemos una responsabilidad y hay que incidir en mejorar las cosas, ¿no? A ver, David había levantado la mano y después Elena. Sí, yo quería enlazar con lo que ha comentado antes. En la presentación Elena habló de que debemos hacer arquitectura de calidad y ahora José Carlos ha hecho una alusión a algo que creo que enlaza también bien con eso, que decía que hablaba de retos de diseño. Y por terminar de cerrar el círculo, englobo también en esto a José Antonio, que ha hablado de alto. Y resulta curioso que hable de alto porque precisamente eso encaja muy bien con lo de los retos de diseño. Precisamente Álvaro Alto, en el proyecto para el Ayuntamiento de Sainaz-Salo, diseña incluso hasta el pasamanos, ¿no? Para garantizar las condiciones adecuadas que lo hagan fácil de asir, ¿no? Yo creo que ahora lo que nos enseñan en la escuela, lo que hemos aprendido en generaciones ya pasadas, espero que no siga siendo así, pero no lo sé, al menos mi experiencia era esa, hay un cierto temor al sobrediseño. Parece que si entramos en ese tipo de cuestiones somos malos arquitectos porque eso es más una cuestión ya casi de decoradores. Y creo que hay que vencer ese miedo a eso que yo he definido como sobrediseño, pero que no creo que sea sobrediseño. Efectivamente, hay un reto en el diseño, un reto en proyectar adecuadamente. Por otra parte, no es más que eso, proyectar adecuadamente. Si nos lo planteamos así desde el inicio y no, como decía Elena, en chocar contra la normativa y ver qué formas tenemos de eludirla, sino hacernos amigos de la normativa. Esa normativa está pensada
por profesionales expertos para garantizar unas condiciones adecuadas a todos los ciudadanos, ¿no? Si en lugar de chocar contra la normativa intentamos incorporarla a nuestros proyectos y diseñar en base a eso, enlazando con lo que comentaba José Carlos hace apenas unos minutos, eso nos convertirá en mejores profesionales y nos dará un valor añadido, dará sentido realmente al arquitecto, ¿no? Sí, yo quería hacer una, con eso que estás diciendo, que estoy de acuerdo, quería hacer una precisión. Yo les sugeriría a todos los que que estamos aquí reunidos esta tarde, diseñemos lo que tengamos en la mesa sin pensar en la P. normativa. No pensemos en la normativa. Diseñemos como lo haríamos nosotros con la lógica, pensando en el usuario, pensando en eso. Y luego te vas a dar cuenta que es que estás cumpliendo la normativa, porque es que la normativa es una mierda de normativa, que es un mínimo minimorum y que a veces pues, nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, pero es un mínimo garantista que intenta, que luego se va cambiando, lógica. Entonces, pero yo estoy absolutamente seguro que casi todos los que estamos aquí, si diseñamos un edificio, un plan, cualquier cosa, con una lógica, con un sentido común, con una adecuación al entorno, con un conocimiento del entorno y a quién va dirigido, estamos por encima del cumplimiento de la normativa, seguro. O sea, que no tenemos que obsesionarnos con la normativa. Ahí está. También es verdad que en temas precisamente de accesibilidad lo que nos falta es tomar conciencia en persona propia, ¿no? En nosotros mismos, de cómo tendría que funcionar nuestros edificios para que fuesen accesibles. Nos falta esa conciencia de ponernos en el lugar, de esa empatía. Y a lo mejor, por enlazar con lo que decíamos antes del diseño, hay que volver a pensar en los planteamientos de la Bauhaus, ¿no? Primero pensar cómo deben funcionar las cosas y luego, despojándonos de las ideas preconcebidas, y luego proyectarlas. Si lo hacemos así, si sabemos por qué la normativa está redactada como está redactada, si sabemos el por qué, será más fácil que proyectemos. Pero estoy completamente de acuerdo. Si pensamos no en la normativa, sino en que el edificio funcione, va a cumplir la normativa de sobra, claro. Fijaros, una experiencia mía en el tema de los servicios sociales, los edificios que hizo el Inserso, las residencias que hizo el Inserso, que luego fueron transferidas a la comunidad autónoma, pues iban con unas dimensiones y con unas calidades que luego han cumplido toda la normativa posterior, el DBSI y el DBSUA y todo. Y sin embargo, muchos edificios que hicimos pues muy posteriormente, íbamos con el mínimo normativo, se han quedado fuera de norma. Y ya no os cuento lo de los planes de ordenación municipales con el tema del 1,50 y el 1,80, ¿no? Del espacio de itinerario operacional accesible. Entonces no podemos ir con la cicatería, porque a veces nos ponemos en un plan como si fuera nuestro el dinero, ¿no? Tenemos que asesorar a nuestro cliente y nuestro cliente tomará la última decisión, lógico, ¿no? Pero podemos asesorarle bien o poderle, no, mira, cliente, la normativa dice 1,10, ¿por qué lo voy a hacer de 1,20, ¿no? Pues bueno, si vamos con ese plan, pues entonces al final vamos a hacer un diseño que no va a ser también flexible en el futuro para que sirva al servicio que quiere el cliente durante muchos años, ¿no? Que es lo que se trata de hacer el edificio, ¿no? Vamos a darle la palabra a Elena, que está esperando ahí un ratito, y Sí, vamos un poquito pasados de tiempo ya, estamos acabando. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, que además yo creo que es la idea que hemos querido transmitir desde el principio, que efectivamente si partimos del sentido común a la hora de diseñar y nos ponemos en el lugar de un usuario que no reúna unas condiciones óptimas o que tenga cualquier tipo de necesidad específica, vamos a hacer algo, aunque no mirásemos la normativa, vamos a hacer algo razonable y vamos a obtener un edificio, un diseño de calidad y útil. Entonces, absolutamente de acuerdo en que lo que yo decía no es que choquemos contra la normativa, es que debemos olvidarnos de que existe y diseñar con sentido común. Entonces, absolutamente de acuerdo en eso. Yo quería preguntaros a José Carlos y a David, porque estabais hablando del tema de cuando se invade dominio público, de esos escalones que hay en las calles, pero cuando se aprobó el plan de vivienda, aquel de las 3 Rs, que modificaba otras normativas y que permitía
que para instalar un ascensor o para mejorar la accesibilidad en un edificio se podía utilizar espacios públicos y la comunidad de propietarios podía expropiar espacios públicos o espacios privados para poder facilitar y mejorar la accesibilidad. Yo me he encontrado a título particular, en algunas comunidades de propietarios hemos tenido que utilizar un espacio privado y expropiar de alguna manera o pedir la cesión para poder acceder a unos patios y colocar ascensores ahí. Pero luego me he encontrado que en algunos casos donde ha habido que intervenir en viario público, los propios ayuntamientos nos han denegado la licencia y no han aplicado esa normativa que en teoría facilitaba y daba al propietario la capacidad de expropiar y de utilizar ese espacio público. Entonces, ¿estáis viendo que desde la Junta o desde los ayuntamientos no se están dando esas facilidades ni se está cumpliendo con esa normativa que permite la utilización del espacio público? Bueno, yo te puedo hablar del caso de Ciudad Real. En nuestro caso, precisamente, no digo que sea la norma, pero no conozco el resto, pero en nuestro caso, desde luego, es al revés. En el 2014, de hecho, redactamos una normativa que avanzaba en eso que ya permitía la ley de las 3 Rs y que permitía, más que la expropiación, es la ocupación temporal por un margen de tiempo de 50 años, que luego se podía prorrogar, la ocupación temporal de ese espacio público. Y se establecían una serie de circunstancias. Se intentaba regular de alguna forma cómo hacerlo, que no fuese de forma desordenada, me acojo a esto y entonces ocupo ese espacio, sino que realmente se acreditase que no había otra posibilidad y si no la había, directamente se procedía con eso. Y elaboramos esa normativa. No se nos han dado muchos casos, porque son situaciones muy puntuales. Tiene que ser un parque de viviendas envejecido, que realmente no exista ninguna otra posibilidad que no sea la ocupación. Ya estamos limitando mucho la situación. Pero sí que se han dado casos y, bueno, eso ha facilitado el poder hacerlo. Y ya digo, lejos de poner pegas, en este caso el ayuntamiento ha sido todo lo contrario, ha dado esa facilidad. Pues yo puedo contaros también mi experiencia particular y de colegio, porque siendo secretaria de la demarcación de Albacete solicitamos la modificación de la ordenanza. En Albacete tenemos el ensanche, donde hay muchas calles peatonales y muchas viviendas en planta baja, todas con peldaños delante. Se pueden poner ascensores, pero las viviendas de planta baja seguirán teniendo sus peldaños delante. Eso se podría solucionar incluso a veces modificando la rasante de la calle. Son calles peatonales no muy anchas que se podría modificarla, porque además el problema estaba en los dos portales enfrentados. Y no hay manera, ¿eh? No hay manera. Hemos pedido como colegio con la demarcación, se solicitó la modificación de la ordenanza también para poder en un momento dado poner una rampa en la calle, que siempre y cuando se pudiera, no estorbase, se respetase, por supuesto, el paso de peatones, vehículos, o sea, que hubiera... Hay sitios donde hay espacio de sobra. Sí, Y a mí lo que me choca es que es obligatorio, es que los ayuntamientos se tienen que comprometer a ello. ¿Cómo es posible esto? También es verdad Y no que... es un problema tanto, siento decirlo, tanto político como de técnicos. También es verdad que... De algunos técnicos del ayuntamiento que no lo ven y que son reacios a modificar lo que ha estado siempre en vigor. Sin conocer el caso, habría que ver los casos puntuales, ¿no? Pero también es verdad que a veces nos dejamos llevar por esa visión que decíamos antes, propia de los años 80, principios de los 90, de la accesibilidad como una cuestión puramente física, y debemos considerar que a lo mejor esa rampa, si no cumple unas determinadas condiciones, puede afectar a otras discapacidades. Claro, Y claro, no podemos... No, estamos hablando de no siempre, estamos hablando de siempre que se pueda, cuando sea posible. O sea, hay que modificar la ordenanza, porque si no hay una ordenanza que diga cuando sea posible, es que ni siquiera lo vas a... No hay ninguna situación posible. Hay que es que la ordenanza será, pues, eso, de los años 80. Y no hay manera de modificarla. Yo creo que históricamente en nuestro país las grandes ciudades
lo han ido contemplando y tenían ordenanzas consolidadas de ocupación de los patios interiores o ocupación del dominio público para ascensores, todo esto, ¿no? En los municipios pequeños no existía nada de todo esto, ¿no? Pero el cumplimiento es muy heterogéneo, entiendo yo. Tampoco tengo datos, pero, por ejemplo, aquí en la región, pues yo sé que hay ciudades, Ciudad Real u otras, que lo aplican sistemáticamente y hay otras que aplican lo contrario sistemáticamente, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé por qué motivo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me ha llegado un caso del Ayuntamiento de Toledo en donde después de ponerse de acuerdo la comunidad de propietarios para poner un ascensor en su patio de vecindad, resulta que le deniega la licencia al Ayuntamiento de Toledo porque estaban disminuyendo el necesario 3x3, que de forma de la ordenanza correspondiente, porque claro, entonces, bueno, yo entiendo que si yo estoy dando a un patio de 3x3, estoy dando un baño o una cocina, perfectamente puedo poner un ascensor. Es verdad que si hay un dormitorio, pues a lo mejor habrá que estudiar el caso, pero después de ponerse la comunidad de propietarios de acuerdo con lo difícil que es esto, en torno a este artículo de la ley de 3R, hoy texto refundido de la ley del suelo, hoy viene incluso en la última modificación, en el texto refundido de la LOTAU, que acaba de aparecer, en el artículo 14 bis, viene lo mismo, viene reproducido el artículo de la ley del suelo donde hay que habilitar estas cuestiones para facilitar la accesibilidad, ¿no? Claro. No solo en lo privativo, sino también en lo público. Entonces, eso, yo por ejemplo, insisto mucho a la hora de los planes de ordenación municipales, que se integre, de hecho eso lo dice la norma, ¿no? Que los planes tendrán que decir cómo cumplen esto. Porque claro, si no establecen un POM o un PDSU, no establece una ordenanza donde regule esto, ¿qué pasa? Que ese criterio del caso particular y si eres mi amigo, si no eres mi amigo, todo eso genera una inseguridad jurídica tremenda y además genera unos problemas tremendos para los técnicos municipales, para los propios concejalías de urbanismo y para el ciudadano, que no sabe si puede pedir licencia, si no puede pedir licencia, si me la van a dar, si no me la van a dar. O sea, entonces hay una inseguridad jurídica. Entonces, eso tenemos que acabar con ello. Entonces, ¿cómo? Pues por un lado, con unas ciertas directrices desde la propia, en este caso yo entiendo de la Consejería de Fomento, que es la consejería que tiene la competencia, los colegios profesionales, y luego, por ejemplo, elementos como el Consejo Regional de Accesibilidad, si lográramos que algún año de esto se convocara y de alguna forma tuviéramos una interlocución, aunque no sea vinculante, si es un órgano consultivo que podía emitir recomendaciones, maneras, poner en contacto unos ayuntamientos con otros para que las cosas que se hacen bien en un ayuntamiento fueran reproducidas en otro ayuntamiento y no vieran que es una cosa extraordinaria. Ese tipo de cosas, pues yo creo que, porque además a mí me consta que hay muchas cosas que se están haciendo bien, ahora mismo en los municipios de Castilla-La Mancha, ¿no? En una frase, y ahora le paso la palabra a José Antonio. Igual que he dicho una cosa, digo la otra. En Albacete lo que sí se ha permitido, se modificó el plan general para permitir reducir las dimensiones de los patios y ahora mismo los patios están invadidos por ascensores, lo cual pues está muy bien. José Antonio. Brevísimamente por el tema de la Por el hora. tiempo, sí, que ahora ya sí estamos acabando. La primera idea fuerza, es que la accesibilidad a veces parece que va como por libre, ¿no? Es como una especie de meteorito que cae y no, nada más lejos, es lo que estáis diciendo, tiene que estar incardinado en todo el planeamiento de la ciudad, del territorio. Segunda idea, la cadena de la accesibilidad. Lo apasionante, pero también lo complejo que tiene este tema, es que si un eslabón de la cadena no lo resolvemos, pues habremos hecho un gran esfuerzo y habremos hecho muchas cosas, pero no hemos resuelto el problema. La tercera cuestión es más de índole práctico. Conchi, yo estoy intentando, sin conseguirlo, meter de alguna manera en el chat de la reunión el documento del programa del curso. No lo consigo, yo no sé si... Pero el documento que he compartido, ¿te refieres? Ese documento en el chat. Es que... El documento José, del curso, el folleto, yo no sé de qué manera, o a lo mejor no se puede, pero... Es que no lo sé si en un chat se puede adjuntar un documento, José Manuel. ¿Tú sabes si se puede adjuntar en el chat un documento?
Pues igual os estoy Pues pidiendo ahora mismo imposible. la verdad es que no Yo lo es que sé. eso no, sí que no No lo he lo sé. visto nunca. O sea, es un Os sitio estoy para pidiendo escribir, pero imposible, perdonad. bueno, si lo vamos a enviar Os lo vamos a enviar, enseguida. perfecto. Pues si has terminado, José Antonio, le paso la palabra a David y yo creo que última intervención, terminamos. Sí, nada, yo solamente quería puntualizar lo que acabábamos de comentar ahora de los patios de 3x3. Yo quiero decir que yo percibo que hay un cierto pavor a la normativa, al desarrollo de nuevas normativas, y como técnicos siempre nos quejamos de que tenemos demasiada normativa y que si nos cuesta aplicar la que teníamos, pues que sacar nueva pues es peligroso. Pero precisamente para evitar este tipo de discrecionalidades y de los patios, esto que hablábamos de 3x3, estábamos diciendo que si no tenemos normativa, al final se aplica la subjetividad del técnico que informa, ¿no? O la discrecionalidad. Y yo creo que eso es al final perjudicial para todos. Por citar el caso de la normativa que os hablaba de Ciudad Real antes, ahí se contemplaba que se pudieran ocupar esos patios de 3x3 con ascensores, pero para no mermar o mermar lo menos posible las condiciones de esos patios, la normativa indicaba que en caso de ser efectivamente patios ya mínimos de 3x3, el cerramiento de ese ascensor debía ser una caja de vidrio y el ascensor queda siempre recogido por debajo de la cota de la planta baja. Vamos, podía sobresalir 1 metro por encima de la cota. Es decir, la normativa, lo que no debemos tenerle miedo, nos permite precisamente regular este tipo de cosas y que todos vayamos con esa seguridad jurídica, ¿no? Que sepamos realmente si se va a poder conceder o no y que la aplicación sea igual para todos los ciudadanos. Sí, pero ahí Elena. insisto en que es el sentido común, porque es curioso. O sea, yo os he contado que yo he hecho en una organización, hemos conseguido a través de los tendederos llegar al patio y hacer los ascensores ahí. No hay ningún tipo de normativa. Es verdad que el patio era más amplio, pero aún así la solución que se ha dado es hacer la caja de vidrio, porque no por normativa, sino porque la vecina de abajo, de la planta baja, que le quitábamos un trozo de su paso y que además a ella le daba igual porque ella es la que menos problema tenía, decía, es que encima me vais a quitar la luz. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una caja de vidrio y ahora lo que pasa es que no es que le hayamos quitado la luz, es que tiene más luz que antes porque toda la columna de vidrio le refleja y es mucho más luminoso. Y el portal es mucho más luminoso que antes porque refleja todo. Entonces, no hace falta que la normativa te diga, si tienes sentido común y buscas soluciones de diseño apropiadas, pues es que vas por delante. Así es. Y es un poco la conclusión y lo que yo insisto que nos quede claro también desde aquí. Pues Que Elena, no le ya que tengamos tienes miedo a tener que cumplir cosas, sino que actuemos con sentido común. No, decía que ya que tienes la palabra, si quieres despedir, Cerramos. cerramos. Yo creo que cerramos. Si Pues, nadie más tiene algo. a ver, yo no sé si algunos, bueno, pues quizás se hayan quedado después preguntas en el tintero que no hayan surgido ahora. En cualquier caso, los colegiados que estéis asistiendo y queráis después ampliar algún tipo de información, nos podéis mandar un correo al colegio y nosotros contestaremos y os atenderemos. E insisto que desde el colegio lo que queremos es que llegue a todos la mejor formación para los profesionales, que luego redunda en la mejor calidad de nuestros proyectos y que además queremos que esa formación esté hecha por los mejores expertos. Entonces, creo que esto nos va a aportar muchísimo a todos. Muchas gracias a todos los que habéis intervenido y bueno, pues hasta pronto, hasta octubre. Pues hasta octubre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.